Enseguida, en la parte final de este encuentro verás para saber cómo tenemos una fiscalía eficaz, en verso y sin esfuerzo. Vamos a profundizar entre ellos y conmigo las propuestas que hicieron en las entrevistas individuales. Antes, un aporte más a la discusión del presidente Moreno, lo que dijo en su enlace radial del pasado martes. Sí sospechaban, lo negaban abiertamente, y como no había ninguna investigación, porque la justicia estaba dopada, la fiscalía estaba sedada, la Corte Constitucional estaba dopada también, dopada mentalmente me refiero, claro. Lastimosamente no reaccionaban, y nosotros sentíamos que a lo mejor eran calumnias por parte de la oposición. El momento en que nos empezamos a encontrar en todos los ministerios, en todos los departamentos con actos de corrupción, a tal punto que cuando se acerca un señor ministro a decirme, he encontrado actos de corrupción, presidente, yo le digo, ponte a la fila, ponte a la fila. La insinuación que está atrás de eso es muy clara. Es demasiado el volumen para que haya suficiente justicia. ¿Qué tipo de prioridades impone eso, abogado Pesantes? En mis 36 años como abogado litigante en materia penal, yo debo de indicarle también al pueblo ecuatoriano que hay cosas en la parte humana, en la parte de servicios de los profesionales que atienden en las oficinas de fiscalía. No puede ser, señor periodista, que un fiscal tenga 800 o 1000 casos. Eso es imposible, eso es subdesarrollo. Ya, de acuerdo, pues esa es la realidad. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos? Nombremos más fiscales, especialicemos a los fiscales, controlemos su gestión y que los despachos no se demoren. Facilito. ¿Ya? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué plata? La plata hay, están convocados los concursos. Lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura, para pensar qué contestarle al doctor Trujillo respecto de la Fiscalía de Toinga, se demora 3 días. Ok, si a su juicio los recursos y las facultades están, falta lo otro, el tiempo. Esto no puede ser un proceso atropellado. Mientras tanto, habrán casos o denuncias en las cuales ya no se puede proseguir. Bueno, habría que investigar cada carpeta. ¿Cómo? Ahora, no hay delitos que no prescriben. Especulado tenemos varios casos que están ahí guardados. Alejandra, la misma inquietud para ti, para usted. Ves que yo también te trato de tú. Y no me siento incómodo, no hay problema. Ya por ser tu papá. Con este volumen de corrupción, ¿cómo tener prioridades? A ver, primero, es importantísimo que Fiscalía, como bien dice el doctor, tenga más fiscales. La verdad es que la carga procesal que tiene cada uno de los fiscales rebasa la capacidad física y la capacidad humana de una persona para trabajar. Noticia, ya sabemos, ¿ya está tanto? Bueno, mientras tanto, la verdad es que no hay nada más que hacer sino poner más gente a trabajar en la Fiscalía. Y mientras tanto, eso toma, para decir algo rápido, de 3 a 6 meses. Hasta tanto hablan indagaciones que se cerrarán en su periodo y se quedaron fuera. ¿Y? Bueno, mientras tanto, no tenemos más opciones. Aplique usted esto a los 247 casos que denunciaron. Si a usted le preguntan, Alejandra, ¿por dónde quieres que comience? ¿Por dónde queremos que comience la investigación administrativa? Es lo más sencillo, es lo más fácil. ¿Con todos los casos? En los casos donde se genere una duda razonable, sí. Por ejemplo, hay veces que una persona denuncia porque tiene que completar un trámite o porque no quede la duda de, bueno, para que no se genere, no sé, es necesario que se investiguen las cosas donde hayan hechos fehacientes, ¿de acuerdo? O sea, cogerse primero de los que parecen casos contundentes, completos. Así es, donde haya herramientas de investigación. Hay veces que las personas van y denuncian sin hechos, sin nombres, sin razones. Correcto. Ustedes lograron detectar más de 600 y de esos... En realidad las denuncias fueron 1.435. 600 y pico documentadas. 247 documentadas. Entonces nosotros lo que hicimos es depurar, así es. Depurar, ¿por qué? Porque, como te digo, la gente abre la denuncia, pero no la completa, ni nos entrega la información. Hay otra lección. Fernando, ¿quiénes son los intocables? Bueno, los intocables, uno de ellos, pues yo creo que el mayor, es el actual asambleísta José Serrano Salgado. Mire usted. ¿Tiene varios procesos abiertos por la fiscal que sale? A ver, tiene un tema de los chalecos, de patrullas, de UPC, de caballos, etcétera. Sin embargo, su asesora
María Paula Christiansen, estaba prófugo de la justicia. Pero ¿cómo es que la asesora y el que mandaba en el ministerio no? En el caso Pases Policiales, yo mismo entrevisté a 2 de los policías que hoy fueron sentenciados. Me lo contaron a mí en un video que subimos a las redes sociales. Ellos dijeron que le entregaban el dinero a José Serrano. Lo dijeron en video, en una entrevista conmigo. Me pidieron ayuda. Sin embargo, dentro del proceso callaron. Primero, él tiene inmunidad. Él tiene inmunidad. Tendría que levantársele a la Asamblea. Habría que levantarle la inmunidad parlamentaria. Y segundo, ¿qué importancia le da usted a casos aparentemente minúsculos cuando lo que se ha probado es que los grandes capos, si es que él es uno, caen por los pequeños errores? De hecho, ese Como es el fue Al Capone, lo detuvieron, creo que fue por un problema de estancos y de contrabando de licores. Defraudación tributaria. Impuestos, ok. De hecho, ese es el destino de José Serrano. Yo le llamo a él no Al Capone, sino al chiquito. Miren, a pesar de que hay una grabación que existe, donde él conversa con el autor de mi secuestro, con Raúl Chicaiza, y Chicaiza le dice que necesita $60.000 para pagar sus abogados, y Serrano le dice, te voy a dar 20 ahorita, luego te doy la diferencia. Y Chicaiza le dice, tiene que darme porque usted sabe que esto, refiriéndose al secuestro, lo hice por el presidente y por usted. ¿Esa grabación está? Sí, de hecho... ¿Es auténtica? Es auténtica porque es parte de la cooperación eficaz. ¿Hay un peritaje de voces que dicen que en verdad eso se dio? La próxima semana nosotros vamos a poner ya la denuncia en la Fiscalía con esa grabación solicitando ese peritaje de voces. Pero quien la entregó es uno de los que interviene en la conversación, el mismo Chicaiza, por eso es válida. Él no puede ser el único intocable. ¿Cuáles otros hay? Bueno, tenemos el resto de funcionarios del Estado, el otro yo diría que es Alexis Mera, Okay. los hermanos Alvarado. No, ellos no. Y la Fernando lista está continúa. ya sindicado en un tema concreto. Sí, pero yo no creo que Fernando solo haya estado vinculado en las cosas que él hizo. No, Recordemos que él llegó al Ahí poder... lo acaban de poner a Carlos Bravo, si no me equivoco, y a otro que colaboraba. Pero en los ese peones, pues estos muchachos eran los editores de un departamento de producción. ¿Por qué no cae gente como Mera o se fuga gente como Fernando Alvarado? Porque ellos todavía tienen enquistado en los estamentos sus tentáculos. Tienen gente en Contraloría, tienen gente en Fiscalía, ¿En el gobierno en la Asamblea Nacional y todavía seguramente tienen dentro del gobierno nacional. Hay fuga de información. Hay fuga de información. O sea, los correístas de la época dorada del correísmo reciben información de adentro del Estado, del gobierno morenista, digámoslo así. O sea, el correísmo está... Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, del Judicial, de Fiscalía, están... sus tentáculos, como bien dice Fernando, están todavía enquistados. Por eso hablaba yo de la necesidad de depuración, porque la información se fuga. Ok, esto es gravísimo. Significa que el gobierno, por ineptitud o por conveniencia, está siendo cómplice al no dar información, por ejemplo, o esconderla, de algunos de los peores casos de corrupción, abogado Pesantes. Yo creo que el presidente Lenín no lo esconde, él lo denuncia. Yo lo que creo es que hay mandos medios, como dice la doctora, hay mandos medios que esconden, hay mandos que tapan, hay mandos que distorsionan. ¿Qué hacer con los mandos medios? Pues votarlos, pues sí. ¿Quién no sabe que en el Ministerio del Interior los subsecretarios no son de la época, debían ser de Moreno? ¿Por qué no los votan? Preguntémosle pues a la señora María Paula Romo. Ok. Y mire, quisiera... Antes de eso, un segundo aporte del presidente Moreno a este tema, en función de un nuevo concepto que emitió el día martes y tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo aquí. Porque 20, 30 años de Contraloría o de Tribunal de Cuentas no van a poder juzgar todos los actos de corrupción que fueron cometidos en el gobierno anterior. Ahora, ¿que cómo lo hicieron? ¿Que dónde está el dinero? Bueno, la cantidad de viajes a paraísos fiscales, en los cuales seguramente se obtenía dinero en efectivo, con un avión que lo usaban de manera liberal, digo en los malos términos de la palabra, en los malos significados de la palabra. Ahí está, Fernando. Acote usted a esto, independientemente de lo que quería mencionar. Créame que yo no dudo que el presidente Moreno quiera combatir la corrupción. Sin embargo, él está gerenciando un proyecto que en un principio fue correísta y todavía sigue con gente que trabajó cerca de Correa y que algunos tal vez hipócritamente le siguen guardando lealtad a Correa. Entonces, si no quiere combatir la corrupción, ¿por qué recién se da cuenta? ¿Usted le crea el argumento que acaba de exponer? En esa época pensamos que eran mentiras de la oposición y recién cuando en el gobierno fuimos viendo caso a caso lo que aparecía, ¿me convencí? Bueno, ¿usted le cree eso sí o no? Yo lo que creo es que
a él lo mantuvieron rezagado de esa jorga correísta donde estaban los cabecillas. Cuando él llega al poder encuentra un país saqueado. Entonces él tenía dos opciones: convertirse en el Nicolás Maduro ecuatoriano, o decir, recibí un país asaltado con el erario nacional saqueado, y eso causó la ruptura del presidente Moreno. Ahora, ¿cuál debe ser su siguiente paso? Bien. Si ya le consta lo que creía que era enfermedad, fanatismo, oposición, ceguera, lo que sea nuestra. Entonces, entre la función de transparencia del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que es importante, donde reposa muchísima información que ya ha sido organizada, que ha sido clasificada y que ha sido investigada, en coordinación con la Presidencia de la República y la Fiscalía General del Estado, tienen que ponerse de acuerdo, tiene que haber un apoyo interinstitucional. ¿Eso no es intervención entre poderes, perdón, Francisco Pesantes? ¿La justicia ponerse de acuerdo con el Ejecutivo? La justicia tiene que pedir colaboración institucional, nacional e internacional. Es una de sus obligaciones. Que yo coordine con el señor Contralor una actividad o una investigación. No, eso ya lo aclaró usted. Yo preguntaba lo que propone Fernando Balda, que inclusive con el gobierno haya ese tipo de interacción. Si me va a brindar aportes económicos para mi investigación, me va a brindar el presidente la facilidad de contratar peritos que en este momento Fiscalía no los tiene, y digámoselo al país, no tiene, me refiero no al que va a ver el carro chocado, peritos de alta gama en temas de lavado y narcotráfico. Ya, la misma inquietud, no sé si no me explico. En aras de un objetivo superior, evitar la impunidad y sancionar al máximo la corrupción, no estamos pidiendo que se transgreda un elemento fundamental de una democracia republicana que queremos tomar, partiendo de lo que propone y exige Fernando, que es la intervención entre poderes. A ver, no se trata de intervención entre poderes, es una regulación de pesos y contrapesos. Justamente en eso reside el sistema republicano. El sistema judicial se ve limitado por el control que le haga el legislativo y el control que le hace el ejecutivo, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de un tema de injerencia, se trata de un tema de pesos y contrapesos. ¿El Ejecutivo no controla el sistema judicial? No controla. Pero ¿lo controla sí, el Legislativo o el Consejo de la Judicatura según el tipo pero de... bueno, a lo que yo me refiero es que el poder de transparencia, como el poder judicial y el poder legislativo, deben fiscalizarse entre sí. Ok, aquí tomaste un último punto importante. Debe tener aquí un rol el poder de transparencia, uno de cuyos componentes es este Consejo de Participación Ciudadana, que estamos planeando eliminar o planteando eliminar en su mayoría o replanteando sus funciones. Fernando. Primero hay que asumir que así hayan intenciones del legislativo, donde han salido 3 propuestas, la del asambleísta Villamar, la del asambleísta Celi y de la presidenta de la Asamblea, y también la vocería del doctor Julio César Trujillo, que dice que quiere desaparecerlo. En ambas situaciones, en la legislativa por lo menos le va a tomar 18 meses, y la iniciativa del doctor Trujillo puede tomarle 2 años y medio a 3 años. Es decir, hay que asumir que ese nuevo Consejo de Participación Ciudadana va a existir y que va a ser uno de los poderes del Estado. Entonces, si tiene una función de transparencia, y ojo con lo que voy a decir, y tal vez le duela al doctor Trujillo y a los demás consejeros de Participación Ciudadana, pero existen más de 2.000 denuncias dentro del Consejo de Participación Ciudadana, y me permite, María Alejandra, hay 200 cajas de información del Consejo de la Judicatura, que cuando se les llamó caterva, mandaron esas cajas, y si se los destituyó por corruptos, ¿por qué hasta el día de hoy no se ha procesado un solo caso de corrupción? Muchas gracias a ustedes por sus opiniones. Creo que han sido suficientemente breves, puntuales y esclarecedoras. Mi opinión, es que la nueva fiscal general de la Nación, fíjense bien que hablo de la persona y no de la institución, tiene en sus manos la posibilidad de darle sentido a la lucha contra la corrupción con sus primeras acciones claves, más que con sus primeras declaraciones. ¿Cuáles son? ¿Cuándo debe adoptarlas? ¿En qué orden? ¿Con qué equipo? Aquí se han dado algunos elementos, como dije, para eso. Atender primero lo que está en mayor riesgo de quedar en la impunidad, tanto en grandes escándalos como en los más desconocidos, pero también injustos, que tienen que ver con la persona o con una persona. Así la sociedad sabrá que hay una fiscal implacable, no solo con lo que es popular, sino también con lo que es personal. Necesita recursos para eso que el gobierno debe darle. Si es sincero, desde luego, el compromiso anticorrupción. Y requiere, como también mencionaron aquí, limpiar de cómplices de los corruptos de esa fiscalía. O los aísla, o como dijo Francisco Pesantes, los bota.
El costo será menos caro que mantenerlos. Pero como es un proceso hasta tanto, armar una unidad propia con los pocos confiables, honestos y competentes que quedan. Nada de esto podrá lograr, sin embargo, si la gente y medios decentes de este país, que tanto hemos, me incluyo, impulsado a la doctora Diana Salazar, se quedan solo esperando resultados y no ayudando a que se produzcan. Cada quien sabrá cómo. Pero lo que no cabe es repliegue, tregua o cansancio en esta lucha contra la corrupción. Si no, volverán por lo que sobra y por su venganza. Pero peor que eso. La gente seguirá pensando que los actuales son tan corruptos como los anteriores, sino que existe menos plata para robar. Las leyes que hay, a mi juicio, no son ideales, pero son suficientes para fiscales probos y valientes. Hacer justicia en 900 casos pendientes será imposible, pero permitir la impunidad en los peores será imperdonable. Resultará, sobre todo, un misil Exocet bajo la línea de flotación de esta incipiente democracia. Pero como les dije al principio, esta es solo mi opinión. Han escuchado ustedes otras más valiosas. Fórmense ahora la suya propia. Dios mediante será hasta el próximo programa si ustedes no callan y siguen venciendo el miedo.